inconclusas. Entonces, nosotros el año pasado, el 8 de agosto, el 8 o 9 de agosto del año 2014, creo que fue el 8 de agosto del año 2014, nosotros estuvimos en San Lorenzo de Guayubín, estuvimos en Guayubín. Y en Guayubín, en un programa que hicimos, se trataron todos los problemas de Guayubín y sus municipios, de Montecristi y sus municipios. Guayubín es un municipio de Montecristi. Entonces ahí hubo las situaciones más polémicas tenían que ver con dos hospitales. El hospital de la Cruz de Manzanillo, de la Cruz de Manzanillo, no, de las Matas de Santa Cruz, y el hospital de Manzanillo. Incluso en el caso del hospital de uno de estos hospitales, no recuerdo si el de las Matas de Santa Cruz o el de Manzanillo, se hablaba de un supuesto conflicto de intereses que mantenía paralizada la construcción de esa obra, porque supuestamente un dirigente importante del PLD, que el principal dirigente tenía una clínica privada y que supuestamente no le convenía que se hiciera este centro de salud, y por eso la gente decía que esa obra estaba tanto tiempo paralizada. La verdad es que era una invención, porque el que una obra se haga o no depende de la voluntad de un dirigente local. Entonces, pero la gente alguna responsabilidad procura sobre las cosas. La semana pasada, a propósito de este tema, de esta situación de estos dos hospitales paralizados en la provincia, con más de 18 años que se iniciaron las obras de estos hospitales, la semana pasada hicimos un comentario después de visitar el hospital de las Matas de Santa Cruz con el director de OISOE, el ingeniero Francisco Pagán. Hicimos el comentario de que en el caso del hospital de las Matas de Santa Cruz, OISOE, con su nuevo director, lo había no solo reiniciado, sino que ya está en proceso de terminación y de entrega totalmente equipado el hospital de las Matas de Santa Cruz. Entonces, este hospital que tenía 18 años, 19 años, iba a cumplir paralizado, que todos los años se hacía un allante, pero 19 años de paralización. Que una obra, cuando es así, pues sale, ya ustedes saben, muy costosa. Pero al hacer el comentario sobre lo que estaba ocurriendo en las Matas de Santa Cruz, inmediatamente se comunicaron con nosotros la gente de Manzanillo y nos dijeron: Julio, ustedes recuerdan que estábamos juntos en el programa y nosotros teníamos la misma queja. Entonces, el de nosotros es gemelo, tiene también 19 años paralizado, y ojalá que una vez terminado el otro, o por lo menos nos pongan un plazo para uno tener la esperanza de que este hospital también se va a realizar. Entonces, hicimos un comentario esta semana aquí en El Sol de la Mañana, planteándole esa situación al ingeniero Pagán, y la buena noticia es que el pasado sábado el ingeniero Pagán visitó el hospital de Manzanillo y dispuso su terminación inmediata. Es decir, se está hablando de 45 días para terminar también el hospital de Manzanillo. Son hospitales que estaban avanzados,
que solo requieren de la voluntad para hacer estas cosas que ojalá ocurra con todas estas obras que están a punto de terminar, que están avanzadas, que están paralizadas. Pues si ya el Estado ha hecho sus inversiones allí y fueron obras que se determinaron que eran necesarias, porque esas obras se consideraron necesarias hace 19 años, imagínense cuál será la situación actual. Entonces, qué bueno que podemos hoy dar la buena noticia de que pronto estará el hospital de Las Matas de Santa Cruz y un poco más adelante estará también terminado y equipado el hospital de Manzanillo. Esos fueron los temas más fuertes y más polémicos de aquel programa que hicimos en San Lorenzo de Guayubín el 8 de agosto del 2014. 7-8 minutos. El sol de la mañana. 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 El Diario Libre hoy trae una información que da cuenta de una renegociación de la deuda con Eje Jaina, que parece ser una programación general de renegociación de la deuda con los generadores. Sobre la deuda con los generadores, siempre he dicho de esta deuda que nunca ha sido menor de 650 millones de dólares, que en los tiempos de crisis se coloca en 850 millones de dólares, etcétera. Siempre he dicho con relación a esa deuda que esa es una deuda que además de ser alta, es costosa. Y que el gobierno, el sector de la industria eléctrica, debería buscar manera de solucionar el problema del alto costo de la deuda. Si usted no puede pagar una deuda, si usted tiene dificultades o la puede pagar a más largo plazo, usted transfiere esa deuda para pagarla a más largo plazo, pero cuando menos revisa el asunto de los intereses que usted paga por esa deuda. Eso lo hace la gente comúnmente. Si tiene deudas y una institución financiera le ofrece una reprogramación de su deuda, usted dice, bueno, yo voy a deber lo mismo. Es verdad que estoy resolviendo préstamo con préstamo, pero una cosa es pagar un interés de un 15% y otra cosa es que esa deuda me la pongan en un 12% o en un 11%. Entonces, sí de lo que se trata, porque yo creo que es necesario que el ingeniero Rubén Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, explique al país en qué consiste esta renegociación. Lo que dice el Diario Libre es que esto se está haciendo con el Banco de Reserva. Es decir, que en el caso de Eje Jaina, por ejemplo, se salda la deuda con Eje Jaina y esa deuda entonces pasa al Banco de Reserva. El Banco de Reserva, entonces, las distribuidoras que tienen esa deuda con Eje Jaina establecen sus cuentas en el Banco de Reserva, depositan en ella creo que el 80 o el 90% de sus ingresos, y de esos ingresos el Banco de Reserva se descuenta mes tras mes su porcentaje de capital y de intereses, que solo tiene sentido si los intereses que va a cobrar el Banco de Reserva
son más bajos que los intereses que el Estado Dominicano está pagando de todas maneras por la deuda. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que ver. Por eso es necesario que, además de estas revelaciones que hace el Diario Libre, cumpliendo con el rol de un medio de comunicación, también lo había hecho Alejandro Fernández en su blog, que había hablado de esto, de esta cuestión, y el Diario Libre amplía un poco ya lo que Alejandro Fernández había hecho, además de estas revelaciones periodísticas especializadas, pues que tengamos una explicación oficial. Todo lo que se hace en nombre del Estado tiene que ser transparente. En eso estoy de acuerdo con José La Luz. Entonces, si las cosas se están haciendo correctamente, yo creo que la opinión pública tiene que estar informada. Señores, tenemos una deuda. Una deuda es una deuda. Yo sé que a veces es fácil decir cualquier cosa. Hoy amanecerán gente diciendo que no se reconozca esa deuda, que los generadores son esto y aquello, y que no se le pague un chele. Que cómo que se le va a pagar a los generadores, que a la mafia eléctrica y a todo por el estilo. Eso es muy fácil decirlo. Pero es el Estado que tiene unos contratos y que tiene unos compromisos. Y a los compromisos nada más se responde de una manera, que es honrándolo. Esos compromisos contractuales, honrándolo. El contrato con lo que usted no esté de acuerdo, usted lo denuncia en un mecanismo de arbitraje y a través de ese mecanismo alega sus razones. Pero nadie puede tomar decisiones unilaterales, y menos con en el caso de una deuda. Eso fue lo que intentó Grecia, esa fue la locura griega. La locura griega es que esta cuestión la quisieron resolver de manera unilateral. Hubo un partido que ofreció en campaña electoral qué porcentaje le iba a rebajar a la deuda griega, en los pagos de la deuda griega, sin haberse sentado a negociar eso con nadie. Hizo la campaña y la gente dijo, ay, qué bueno, que con este vamos a pagar menos deuda. Votamos por este para después tener que pagar el porcentaje que teníamos que pagar de todas maneras, pero después de haber vivido una crisis que lo agudizó todo. Porque nadie puede tomar medidas unilaterales con el tema del endeudamiento. Usted puede sentarse con la otra parte a discutir y a buscar salida, pero tiene que ser entre las dos partes. Unilateral no habrá ninguna medida. Es decir, la manera de alivianar esta carga es esta, buscando salida, buscando alternativa. ¿Quién critica, por ejemplo, lo que se hizo con Petrocaribe? Nadie. ¿Por qué? Porque yo de todas maneras tengo una deuda. Entonces, si una deuda alta la voy a cambiar por una deuda más bajita, pues el negocio es bueno. Porque es que esa deuda está ahí y nadie me la va a borrar. Ahora, si yo puedo disminuirla, hacerla menos, una carga menos fuerte, pues la hago menos fuerte. Entonces, yo pienso que si se ha hecho algo, ese debe ser el espíritu. Pero como no conocemos los detalles del punto de vista oficial, sino solo estas revelaciones periodísticas, la verdad que uno carece de elementos para fijar posición sobre lo que está ocurriendo con relación a este tema en la industria eléctrica. Son las 7:16 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, lo que anunció el PLD, los oyentes del Sol de la Mañana saben que yo lo vengo adelantando desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Y yo creo que el PLD fue siempre muy franco y muy sincero. En política a veces la gente maneja las informaciones y bueno, cada quien quisiera sacar lo máximo de una negociación. Pero el PLD
su punto de vista sobre los principales mercados electorales, los puso siempre sobre la mesa. Si el PLD no salió a la hora de la hora con mezquindades, no. El PLD siempre puso sobre la mesa cuál era su propósito con los principales mercados electorales. Entonces dijo siempre, no tenemos interés en negociar Santo Domingo Norte, no tenemos interés en negociar Santiago, no tenemos interés en negociar San Cristóbal. Usted se puede hacer la siguiente pregunta, pero si hay una alianza, se supone que lo que yo le doy a mi aliado, con ese aliado, el voto a los votos míos suma los votos suyos. Acuérdense que si hay una actividad en la que 2 y 2 no son 4, es la política. 2 y 2 no suman 4 en política. Es decir, la suma hay que saberla hacer. Entonces, hay un elemento que es muy importante, que ha sido lo que el PLD ha tomado en cuenta, señores. Nosotros, los que vemos la política desde la metrópoli, de los que vemos la política con carácter nacional, los que no estamos involucrados mucho en las polémicas locales, no nos damos cuenta de qué tan local es la política. La política es sobre todo local. Local. ¿Por qué? Porque las cosas que envuelve en la localidad son las que mueven a la gente en lo local. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el ayuntamiento de San Cristóbal? Búsqueme una institución donde el PLD, aún con todo el gobierno, tenga las plazas que tiene en San Cristóbal. Búsqueme una institución donde el PLD en Santiago de los Caballeros tenga las plazas que tiene en Santiago de los Caballeros y los recursos para enfrentar problemas sociales, o en el caso de Santo Domingo Norte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal soporte de Danilo Medina? El principal soporte de Danilo Medina se llama Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, como el PLD es el principal soporte, Danilo necesita ir a unas elecciones con un PLD activo, con un PLD integrado, entusiasmado. ¿Qué pasa si en localidades de esta importancia usted le crea un desinterés a los PLDistas en el tema local? Que ese desinterés en el tema local también baja el voto presidencial. Pero hay otra cosa que ya el PLD también la aprendió. Si usted no toma medidas como esa que ha tomado el PLD, entonces los votos suyos lo cogen para ganarle a usted. ¿Qué fue la experiencia de Santiago de los Caballeros? El PLD perdió en Santiago de los Caballeros por ceder lo que no debía ceder. Entonces, con los votos PLDistas se estableció un candidato distinto al que apoyaba el PLD. Y el PLD vivió esa experiencia. Entonces, ¿qué estaba esperando el PRM en estas plazas? ¿Disgusto interno en el PLD? Porque si aquí hay un lugar donde el PRM puede pescar votos, ¿ustedes creen que en el PRD? No. Los PRDistas que tenían interés por irse al PRM se fueron, o los que van a votar por el PRM votarán por el PRM. Donde aquí hay muchos votos, quien tiene muchos votos y quien tiene capacidad de perder votos se llama el PLD.
porque es el que tiene mucho. Entonces, si ese envía un disgusto a sus bases en lugares que son claves también para la elección presidencial, ese disgusto entonces puede ser capitalizado como es correcto por el PRM. Me llevan en Santo Domingo Norte un candidato que los PLDistas no lo quieren. Perfecto. El PRM busca uno de origen PLDista o uno de los propios que estaba aspirando por el PLD o uno que tenga vínculos con la base del PRD, y ese va y se va a reunir con todos los presidentes de intermedio que no tienen que hacer un acto público de apoyo, que no tienen que violar la disciplina de su partido públicamente, y le va a decir: tú a mí me conoces, usted y yo nos entendemos, esto es para nosotros, esto es para la base, nosotros no contamos con presidencia, nosotros no nos va a salir decreto, lo nuestro es esto aquí es que está lo nuestro, esto es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque esto es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué va a hacer? Va a ganar, y va a ganar con los votos del PLD. Y entonces las alianzas pierden las elecciones, porque hay alianzas que han perdido las elecciones también, si no toman en cuenta esos elementos. Entonces, señores, lo que hizo el PLD fue correcto, y lo hizo donde lo pudo hacer. Lo hizo donde lo pudo hacer, porque habrá lugares donde no lo pudo hacer, porque también es una alianza. Es una alianza, y las cosas resultan las que sean posibles. De manera que eso es correcto. Eso es correcto. No le negó nada ni le regateó nada al PRD. El PRD sabe que eso no estaba en juego, y yo siempre lo dije. No, el PRD no se enteró ayer, ni antes de ayer, ni cuando Reinaldo dio las declaraciones que ellos se enteraron que eso no estaba en juego. Ellos lo sabían desde que se sentaron a la mesa de negociación con el PLD, sabían que esos lugares el PLD no lo tenía en negociación. Y eso era una política correcta. ¿Qué pasa hoy? Hoy hay una rueda de prensa en Santiago de los Caballeros, donde Fernando Rosa pues declina sus aspiraciones. La noticia es, y la revelación, que ese dato nosotros lo teníamos, lo manejamos desde la oportunidad en que tuvimos en Santiago de los Caballeros. ¿Cuál es la revelación? ¿Qué es lo que no se ha publicado? ¿Qué es lo que no se conoce de esto? Señores, esa es una petición del presidente Danilo Medina. Le ha hecho a Fernando Rosa. Y Fernando Rosa, como un soldado disciplinado, la ha acogido. Va a anunciar hoy su respaldo a Monchi Rodríguez. Si lo va a hacer Fernando Rosa, y aunque a nosotros no nos gusta hablar por boca ajena, por eso vamos a llamar, desde que sea posible, a la gobernadora Aura Toribio. Si lo va a hacer Fernando Rosa, y el presidente Medina le pidió a Fernando Rosa que apoyara a Monchi Rodríguez, que se unificaran en Santiago para que pudieran ganar la plaza, desde luego que él no le va a venir con un mensaje distinto a Aura Toribio, porque Danilo, como ha dicho Eury, es un hombre de una sola cara. No es como otra gente que tan son amigos de él, que tienen cara distinta y en escenario distinto actúan distinta. No, Danilo es un hombre íntegro por eso, porque él no tiene una posición por aquí, por adelante, y tiene otra por atrás. No. Decir que su mensaje en Santiago va a ser coherente. Lo que le pidió a Fernando se lo va a pedir a todo el que está aspirando en Santiago. Entonces, eso pasa en Santiago. ¿Qué ocurre? El Partido Reformista ya aterrizó, es decir, ¿cuáles son sus realidades? Bueno, el PLD no va a ceder Santiago, nosotros con quien vamos a llegar a un acuerdo con el PLD. Entonces está claro, ya dijo Quique, mire, independientemente de cualquier acuerdo, en Santiago nosotros vamos, con José Enrique Sue. Y ellos tienen razón, al hacer lo propio y a luchar por su plaza. Es más, ojalá que ellos tuvieran en más cantidad de sitios en condición de hacer lo que van a hacer en Santiago, en San Pedro de Macorís y en Higüey. En Santiago lo hacen porque tienen el respaldo para hacerlo. Tienen el respaldo para hacerlo. El PLD nada más le gana a José Enrique Sue unido.
porque es un partido muy grande. Entonces, unido con su maquinaria, le puede ganar a José Enrique Sué. Pero José Enrique Sué está más alto en la valoración. El PLD puede tener problemas en San Pedro de Macorís. Ahí puede tener problemas el PLD, donde Josecito Jacín está en primer lugar. En Higüey, el Partido Reformista va solo, es natural. Amable va a hacer una alianza con el PLD. Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Reformista después que Amable se le fue? Legalizar, ayudar a Amable, ¿no? Ir con su candidato propio, porque eso le tumba una parte de la votación a Amable Ariztí Castro. Entonces, eso quiere decir que cualquiera de estos días ya se anuncia el acuerdo con el Partido Reformista, porque ya el Partido Reformista ha entendido esa realidad. Entonces, hay un tema difícil para cada uno de estos partidos que se llama diputaciones nacionales. Yo decía recientemente que hay unas vacantes, pero mirando la ley, no hay tales vacantes. No hay tales vacantes. Los puestos están escasos para las diputaciones nacionales. Hay pocas diputaciones nacionales y eso es lo que tiene algunos problemas. Eso es lo que tiene algunos problemas. El amigo Tony Peña Guava, ustedes lo ven, que su papá nunca habría apoyado este acuerdo, etcétera. Debe estar un poco preocupado por el tema de la diputación nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Constitución es clara al establecer cómo se escoge el diputado nacional. Habrán 5 diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y que hayan alcanzado no menos de un 1% de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución. ¿Qué ocurre? Que decíamos que, bueno, el PLD podía tener la vacante de la posición de Guadalupe Valdés y el PRD la vacante de la posición de Hugo Tolentino Díaz. Pero ¿quién ha dicho que esa vacante en la distribución le corresponderían a ellos? Por eso observaba esto, porque al examinar, a Mauri, dame 30 segundos, por favor. Al examinar lo que puede ocurrir con la distribución de los diputados nacionales, nos encontramos con que aquí hay en estos momentos 2 fuerzas con posibilidad de que con ellos sea que se empiece a contar los diputados nacionales. Escríbalo hoy. Escríbalo hoy. Esos 5 puestos, redúzcalos a 4, porque uno le va a corresponder a Guillermo Moreno. ¿Por qué? Porque se empiezan a distribuir de los partidos que hayan sacado más de un 1% y que no tengan diputados, que no hayan sacado diputados. Entonces, PLD va a sacar diputados, no puede empezarse a distribuir por PLD. PRD va a sacar diputados, no puede empezarse a distribuir por PRD. PRM va a sacar diputados, no puede empezarse a distribuir por PRM. Reformista va a sacar diputados, no puede empezarse a distribuir, y además ellos van en una coalición. Entonces, ¿cómo se distribuye? Bueno, Guillermo Moreno, que ya en unas elecciones se metió en un 2%, entonces, si se metió en unas elecciones en más de un 2%, en unas elecciones en las que el candidato opositor era un candidato que tenía más fortaleza que el actual candidato opositor, que el actual que encabeza la oposición, entonces Guillermo Moreno hoy tiene posibilidades de mayores porcentajes. Si Guillermo Moreno sacó un 2 en unas elecciones anteriores, cerca de un 2, hay que calcularle cuando menos en un escenario de un 4 a un 5
Pero él nada más necesita más de un 1 para tener el primer diputado nacional. Él tiene un diputado nacional ya en la cartera. Entonces quedan 4. ¿Qué ocurre? Que Fuerza Nacional Progresista va sola. Fuerza Nacional Progresista, si rebasa los 40,000 votos a nivel nacional, Fuerza Nacional Progresista puede alcanzar otro diputado nacional. Ya van 2. Entonces, PRM tiene que alcanzar por lo menos 1. Nacional, ya van 3. Entonces, ¿qué le queda al PLD? El PLD y los aliados nada más tienen 2 diputados nacionales. En términos objetivos, hoy nada más tienen 2 diputados nacionales. Entonces, el problema en el PLD y el PRD, básicamente, es que el PLD seguro tiene el 1. Pero el PRD no va a aceptar menos del 2. Porque el que esté más para allá del 2 no sale. No está seguro. Entonces, Tony Peñaguaba quiere el 2. O el 1. Porque el PRD pide el 1, pero el PLD le puede dar el 1 y el 2, que es casi lo mismo. Peñaguaba quiere el 2. Ahí está Carlos Gabriel García, que es diputado nacional, que también está plantado ahí. Entonces, por ahí puede venir una pequeña crisis. Habían alguna gente en el PLD también haciendo cocote con diputaciones nacionales, pero ese tema no es tan fácil para los grandes partidos. No es tan fácil. Cambio y fuera.